Hola a todos y bienvenidos a la quinta clase de Fundamentos de Ciencia Política 2. En esta clase seguimos con los contenidos de la unidad 3. En este caso en particular vamos a trabajar los movimientos sociales y vamos a hacer referencia, vamos a profundizar un poco más aquello que nos planteaba Munk la clase anterior en relación a las dos escuelas que trabajan este concepto, la escuela europea, la escuela estadounidense, y particularmente vamos a hacer bastante énfasis en esos dos bloques fundacionales que Munk no profundiza tanto, que son el bloque fundacional de la formación de los actores y el de la coordinación social. Cada uno de ellos, como decíamos en la clase anterior, responde básicamente a alguna de las dos escuelas. Entonces vamos a comenzar con el trabajo sobre, o la profundización sobre esta idea de formación de actores y particularmente la formación de identidad, que como hace referencia Munk, responde más profundamente a los planteos hechos desde la escuela europea, que tienen esta perspectiva estructural, por eso conciben a los movimientos sociales como una conducta colectiva organizada de un actor que lucha contra su adversario por una dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. Esta definición es la definición de Turén, que aparece en el texto que ustedes tienen para trabajar para este teórico, y que plantea una serie de cuestiones que ahora vamos a desagregar un poco mejor, pero principalmente plantea, por un lado, una mirada clasista de la concepción del movimiento social y por ende estructural, ¿sí? No concibe al actor como individual, sino que lo concibe como el resultado de una lucha de clases y de una tensión. Y esa tensión está concentrada también en un adversario, aquello que no es el actor, ¿sí? Todas estas cuestiones las vamos a ir desagregando más adelante. Y el movimiento social, entonces, es una conducta socialmente conflictiva y culturalmente orientada, que no solo manifiesta una contradicción, sino que son acciones sociales dirigidas hacia un adversario social, ¿sí? Que busca construir una alternativa, no necesariamente superadora, al campo cultural y al campo histórico en donde ese actor se encuentra. La lógica esta de conformación del actor y de la propia identidad se va a dar a partir de la combinación de los principios de identidad, oposición y totalidad, nos va a decir Turén, en esta conformación de una suerte de triángulo, en donde el concepto entonces de identidad se vuelve un concepto relacional, relacional en función a la oposición y la definición en función del otro, aquello que uno no es, y aquello que uno no es en un determinado contexto, ¿sí? La totalidad es ese campo histórico. Todo lo que ustedes ven en verde dentro del triángulo conformaría ese campo histórico. Y ese campo histórico es lo que Turén va a denominar como el enjeu, aquello que se pone en juego y aquello por lo que disputan actores y adversarios. El marco de la historicidad, nos va a decir el autor, eh, es tan propio para el actor como para sus adversarios y ambos lo reconocen como tal. Y esto es sumamente importante para nosotros, el reconocimiento de todos los actores, digamos, los movimientos y sus adversarios de ese campo histórico. Los adversarios, les decía recién, son aquello que no es el actor, ¿no? Se definen por oposición al movimiento social y es aquel otro sujeto colectivo con el cual se disputa esa construcción de relaciones sociales, esa lógica histórica de la historicidad que plantea el movimiento social como tal, ¿sí? Eh, es básicamente, no cabe otra palabra más allá que del adversario, y es quien define por oposición al movimiento. Todo lo que el adversario es, el movimiento no lo es. Y todo lo que el movimiento es, el adversario no lo es. En relación a la cuestión sobre la cual se genera la disputa, ¿sí? Por eso volvemos sobre esta idea de que la construcción del concepto de movimiento social en la escuela europea es estructural y de tendencia clasista o con una mirada clasista. Porque cuando uno se concentra o va a la teoría clasista, ¿sí? Al marxismo, para ver la construcción de las propias clases, las clases se construyen por oposición. Con esta misma lógica se construye esta idea de identidad en movimientos sociales para la escuela europea, y esa
disputa que existe entre movimientos y adversarios es la que determina la lucha y lo que se pone en juego. Para ser un poco más gráficos, en este momento nos vamos a correr un poco de los ejemplos meramente politológicos y vamos a ir a algo que es parte de la cultura popular, a esta altura ya, y es definir a los adversarios a partir de un clásico, ya a esta altura de la literatura juvenil, que calculo que todos ustedes o lo leyeron o lo vieron, que es Harry Potter. Yo sé que no es muy politológico, pero me parece que en este sentido es muy claro la construcción del actor y del adversario. Todo lo que es uno no lo es el otro. Y cada uno de ellos se define en función de su otro. ¿Sí? Harry se define en función de Voldemort, Voldemort se define en función de Harry. ¿Sí? Y también entre ambos definen, reconocen una historicidad y reconocen una lucha y la conforman entre ellos mismos. ¿Qué es lo que se pone en juego? Que es aquello por lo cual se disputa y por lo cual también se construye la identidad y el adversario, es esa relación que los define. Muchas veces el campo de lo que se pone en juego es el campo histórico o el campo de historicidad, es el espacio en donde interactúan actores y adversarios y definen ese triángulo que veíamos hace un rato, ese triángulo verde de la propia historicidad. La historicidad es el campo de juego, es el espacio en donde se genera esa disputa, en donde se genera la lucha. Ambos, les decía recién, actores y adversarios reconocen aquello que se pone en juego y legitiman que esté puesto en juego. Desde el punto de vista de la construcción de los movimientos sociales, sobre un par de discusiones que sé que surgieron en algunos de los prácticos, es sumamente necesario que tanto actores como adversarios reconozcan de la misma manera a aquello que se pone en juego. Cuando ese reconocimiento no está, la construcción del movimiento es diferente y no puede ser concebida como un movimiento social. Puede ser que el movimiento social quiera modificar aquello que se pone en juego, sin embargo lo sigue reconociendo. Cuando no hay un reconocimiento en función de, por ejemplo, el Estado en este caso, este, no podemos estar hablando de movimientos sociales. Y de ahí esa discusión que sé que surgió, porque en algunos textos aparece también la cuestión sobre el terrorismo. El terrorismo, al no poder reconocer al Estado como tal, porque no lo reconoce como tal, si bien quiere su destrucción, no reconoce, no le da validez ni legitimidad a las reglas de juego, por más que quiera alterarlas, no puede ser concebido como un movimiento social. Los movimientos sociales reconocen la existencia de las reglas de juego dentro del Estado. ¿Sí? Todo esto puede ser combatido, o sea, puede ser que yo reconozca las reglas y que quiera alterarlas. ¿Sí? Un movimiento social por lo general tiende a buscar ese cambio de las reglas, cuando piensan, por ejemplo, en el movimiento de mujeres y demás. Ahora bien, la cuestión es ese reconocimiento efectivo de la existencia de esas reglas y la necesidad de su modificación eventualmente. En el caso que veníamos trabajando, este caso tan ficticio, hay un reconocimiento de unas reglas y hay algo que se pone en juego, que es el mundo mágico, la existencia del mundo mágico, la existencia de un ministerio además, o la propia existencia de una escuela de magos que los forma de una determinada manera, con una determinada perspectiva en relación a una otra oposición que se conforma, que es quienes no son magos, ¿sí? Pero digamos, lo que está puesto en juego en la disputa entre héroe y adversario, en el caso de, de este ejemplo particular, es una perspectiva en relación al vínculo que se establece, pongan con los no magos, bueno, sobre eso que ambos reconocen, están disputando. Y ahí entramos a la última cuestión definitoria para Turén también del concepto de movimiento social, que tiene que ver con lo que él va a llamar la lucha y que nosotros vamos a ver que también se reproduce, digamos, en algún punto. Esto es lo que decía Munch, ¿no? Si bien no comparten necesariamente el mismo idioma, dialogan en algún punto, escuela estadounidense y escuela europea. La escuela estadounidense lo va a llamar campaña, lo vamos a ver más adelante. En el caso de la escuela europea, y Turén particularmente, va a hablar de diferentes tipos de luchas, y las luchas básicamente son ese espacio de disputa entre actores y adversarios. Es la forma de acción organizada del conflicto que se conduce por el actor colectivo contra el adversario en la búsqueda de controlar o de hacerse cargo de ese campo social o de esa historicidad. Es conducida necesariamente en nombre de una población particular, ¿sí? Tiene que representar a alguien. Después vamos a ver con Tilly que eso en la teoría estadounidense lo van a llamar digamos, el Wundt, tiene que dar lugar a demostrar que conduce a una determinada cantidad de gente.
Y además tiene que especificar un conflicto, no puede ser difusa, tiene que quedar muy en claro cuál es la premisa a través de la cual por la cual se está disputando, ¿sí? Tiene que existir, por supuesto, siempre tiene que existir un adversario. El adversario, por definición, es parte de la identidad propia del movimiento, lo veíamos recién, y tiene que tener algún nivel de organización. Vamos a ver que la escuela europea no profundiza en esta condición organizativa que tienen que tener las luchas, sí lo van a hacer muchísimo más en la escuela estadounidense, no van a hablar de organización, van a hablar de repertorios, pero tiene que tener una coordinación, ¿sí? Tiene que estar organizada la lucha en sí misma. Cuando piensan cuando Touré está pensando en la lucha, no está necesariamente pensando, aunque sí sirve como ejemplo en una batalla, pero incluso cuando uno está pensando en una batalla, hay una serie de reglas, de normas que se respetan, que no inhiben la condición eh, digamos, de conflicto que se genera, pero sí que suponen algún nivel de organización. Y las luchas, va a decir Turén, pueden ser afirmativas o pueden ser críticas. Las luchas afirmativas tienden a ser luchas que se establecen por, va a decir Turén, el dominio sobre un determinado campo. Supone que en este contexto el actor que nosotros estamos analizando tiene ya incidencia sobre ese campo histórico y social, y lo que busca es aumentar ese nivel de influencia dentro del marco de historicidad, que también es reconocido por el adversario, siempre es reconocido por el adversario, pero necesita crecer en su nivel de influencia sobre la toma de decisiones. Entonces puede encarar algún tipo de lucha afirmativa para crecer en ese sentido, ¿sí? El objetivo, por supuesto, de las luchas afirmativas es aumentar las posiciones o mejorar las posiciones relativas del actor que estamos analizando. Que no necesariamente tiene que estar enfrentado, el enfrentamiento de los movimientos sociales no necesariamente tiene que ser siempre sobre el Estado, ¿sí? Puede generarse otro adversario dentro del campo social. Nosotros, en general, los vamos a estar viendo como algún tipo de respuesta sobre el Estado, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Porque eh, vamos a estar porque pueden existir movimientos sociales que reivindiquen situaciones y quieran avanzar sobre eso. Cuando nosotros vamos para atrás un segundo, y cuando pensamos en las luchas afirmativas, también estamos pensando en aquellas que requieren cuando hablamos de aumentar las posiciones relativas o mejorar posiciones relativas del actor, estamos pensando, por ejemplo, en los movimientos estudiantiles o los movimientos de mujeres que no están oponiéndose al Estado, reconocen un campo, reconocen que puede ser el estado del adversario, por poner un ejemplo, particularmente con estos dos, pero cuando el movimiento estudiantil reclama por un boleto estudiantil o cuando el movimiento de mujeres reclama por el voto o reclama por el aborto, ¿sí? Lo que está haciendo es tratando de mejorar sus posiciones relativas dentro del campo de historicidad reconocido. Distinto es cuando pensamos en las luchas críticas. Las luchas críticas pues, buscan destruir el campo social, ¿sí? Romper con eso. Romper con una historicidad que existe, que reconocen como tal, pero que necesita ser modificada, ¿sí? La búsqueda de ruptura se plantea como, o sea, desde la propia oposición a la historicidad. ¿Sí? La identidad y la oposición de la oposición de ese propio actor va a estar dada por el propio campo social y la historicidad. Son aquellas luchas que buscan romper las relaciones de dominación existentes para generar relaciones de dominación nuevas, siempre reconociendo la existencia misma de otros actores que validan esas relaciones de dominación en el campo de historicidad actual, pero buscan destruirlas, o sea, buscan modificarlas tanto como para modificar también su posición dentro de esas relaciones de dominación. Son por lo general lo que nosotros vamos a encontrar cuando vemos movimientos sociales que conducen procesos revolucionarios. Toda esta perspectiva que plantea la escuela europea va a afincarse fuertemente dentro de una lógica estructural y de procesos, ¿sí? El actor no es cuestionado per se, sino que es comprendido dentro de un entramado mucho más extenso de estructuras que determinan también su posicionamiento. Y, por supuesto, tanto las luchas como aquello que se pone en juego, y sobre todo la identidad del actor, va a ser concebido desde una lógica relacional.
¿sí? Mientras que otras definiciones de movimientos sociales más cercanas a la lógica de la escuela estadounidense, en este caso particularmente vamos a trabajar ahora brevemente con el texto de Tilly, parten de supuestos mucho más individuales, ¿sí? Y desde una lógica mucho más actoral. Responden al mismo tiempo, o sea, a preguntas que tienen que ver más bien con la lógica de este segundo bloque fundacional que nos plantea Munk relativo a la coordinación social, que con la pregunta de por qué toman la identidad que toman o cómo se da la identidad de los movimientos sociales, ¿sí? Parten del supuesto de la existencia misma de esa identidad, sin cuestionarla necesariamente, y avanzan hacia esta idea de que los movimientos sociales en realidad son formas de contienda política, o sea, nadie discute esta idea que los movimientos sociales emergen como actores frente a una disputa, pero que para el caso de de Tilly, se definen como la síntesis de tres elementos. Por un lado, la necesidad de trasladar reclamos, ¿sí? De trasladar reivindicaciones a las autoridades, pero no a través de los canales institucionales, ¿sí? No reclamándole a mi legislador o a través de agencias estatales, sino poniendo de manifiesto la existencia de algún tipo de conflicto que en el momento en el que se pone de manifiesto no puede ser resuelto por las estructuras estatales preexistentes, que además utilizan diferentes formas combinadas de acción política, que tanto Tilly como Tarrow van a definir como repertorio de protesta o repertorios de los movimientos sociales, y que en breve vamos a profundizar un poco más, y que además manifiestan públicamente su valor, su unicidad, su número y su compromiso. Un ejemplo posible de tantos otros de cómo se define los movimientos sociales según Tilly, puede ser, por ejemplo, el movimiento piquetero. El movimiento piquetero definitivamente se conforma buscando trasladar algún tipo de demanda que no estaba siendo contemplada desde el arco político institucional, que utiliza diferentes tipos de formatos de manifestación política, de acción política, no solamente el corte de ruta, los caseros, no solamente los cortes de ruta ni las, digamos, las ollas populares, sino diferentes acciones que van llevando adelante como para poder trasladar esas demandas, y que públicamente manifiestan el peso específico que tienen, ¿sí? Mostrar la cantidad de gente que está detrás de todo esto. Eso es el WUNC. Es la idea de que hay un valor por parte de la conformación de esos grupos que muestran unidad, ¿sí? Que hay conformidad en relación a lo que se está planteando, que se plantea como la representación de un grupo, ¿sí? Mientras más grande, mejor, y con un compromiso de llevar adelante las propuestas que sean, en este caso, por ejemplo, esto es el 8 de marzo, la reivindicación por los derechos de las mujeres, ¿sí? Esto nos lleva de lleno a esta idea de coordinación social y por qué o cómo hacen los individuos para actuar colectivamente. Tarrow entonces va a poder respondernos desde sus textos, también lo va a hacer Tilly brevemente, por qué los individuos accionan en conjunto, por qué lo hacen cuando lo hacen y no lo hacen en otro momento, y cuál es el resultado esperado o el resultado efectivo de las acciones que llevan adelante. Bien, entonces vamos a decir que para pensar esta idea de motivar la acción colectiva, vamos a iniciar con la pregunta, con la misma pregunta que inicia Olson, ¿no? En la teoría de la acción colectiva es, ¿por qué los individuos participan? ¿Qué los motiva? ¿Desde dónde están? ¿Qué es lo que los moviliza? Y ahí lo que nos va a decir Tarrow es que existe un repertorio de movimientos sociales, también lo va a decir Tilly, que se compone de 4 grandes elementos, que es la aparición de una estructura de oportunidad política, la aparición de un repertorio de protesta, que es diferente al repertorio de los movimientos sociales. El repertorio de los movimientos sociales involucra estos 4 elementos que vamos a ver ahora. El repertorio de protesta, más específicamente, refiere al tipo de manifestación o acción política que se lleva adelante.
que hay estructuras de movilización conformadas, ¿sí? Y que además hay marcos culturales que acompañan la conformación de ese movimiento. La existencia tanto de estructuras políticas como de repertorios, como de estructuras, como de marcos culturales, lo que hace es coordina, mantiene unido y da significado a la acción que se lleva adelante. ¿Para qué? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tenga sentido movilizarse para, en este caso, reclamar el voto o más adelante reclamar por derechos eh, de las mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de la estructura de oportunidades políticas, estamos pensando en esas grietas que se conforman dentro del arco político y temporal que permiten la, la, mm, la entrada, digamos, de un tema en agenda que tenga que ver con estas reivindicaciones colectivas de los movimientos sociales. Reivindicaciones que pueden ser programáticas, que pueden ser identitarias, que pueden ser de posicionamiento de estos movimientos sociales y que van variando en el tiempo entre los movimientos sociales y entre las fases del propio movimiento, ¿sí? Hay momentos en donde hay reivindicaciones programáticas, hay momentos en donde un mismo movimiento tiene que aprovechar la oportunidad política para introducir reivindicaciones identitarias. Piensen en los movimientos LGTB y demás, que fueron pasando en diferentes, dependiendo de la oportunidad política, fueron pasando de reivindicaciones identitarias, al reconocimiento, a identificaciones, reivindicaciones programáticas, por ejemplo, la posibilidad de matrimonio, a reivindicaciones de posición, ¿sí? Van variando entre al interior del movimiento, entre los movimientos sociales y entre las fases históricas de cada uno de esos movimientos. Por lo general, estas ventanas de oportunidad política se dan cuando existe alguna incentivación para la activación de estos movimientos, ¿sí? Piensen en, por ejemplo, ahora vamos a ver específicamente el caso catalán, pero si quieren pensar, por ejemplo, en el movimiento de mujeres en Argentina, la mención o la no mención de la posibilidad de tratamiento de una ley del aborto, ya sea que la presidencia está a favor o en contra, digo, nosotros podemos hoy, al día de hoy, más o menos identificar, digo más o menos porque al día de hoy, todavía el gobierno de Alberto Fernández todavía no pudo introducir el tema en la agenda congresional, pero dos presidencias que manifestaron en sus discursos de apertura, y eso es hablar de oportunidad política, que tienen intención de tratar la temática. Eso de por sí moviliza mucho más al movimiento social que la no existencia dentro del discurso político, ¿sí? Del arco político institucional de la temática. Entonces, los entornos políticos institucionales pueden favorecer o desincentivar la acción colectiva de los movimientos sociales. A partir, por lo general, o sea, cambia, digamos, pasamos de a fomentarlos a desincentivarlos, o de desincentivarlos a fomentarlos, a partir, por lo general, de cambios en el acceso al poder, cuando hay un cambio en el color del gobierno, o cuando hay algún cambio en alguna coalición de gobierno, entonces hay temáticas que aparecen dentro de la propia agenda política y permiten, abren un poco el juego para que el movimiento social también tenga incidencia desde la arena de la sociedad civil para la decisión político-institucional. Eh, bueno, esto incluso en situaciones en donde la temática puede, puede estar debilitada o desincentivada, los movimientos sociales pueden recurrir a recursos externos a sí mismos para tratar de crecer en ese momento y las oportunidades políticas también lo que permiten es el surgimiento de los aliados, ¿sí? Piensen en el movimiento independentista catalán, es un movimiento que existe, que toma fuerza o se reduce en la cantidad de manifestaciones en función de cómo se va moviendo, ¿sí? El entorno político institucional que va permitiendo, va abriendo o va cerrando la posibilidad de tratamiento de esas temáticas. Y en la medida en que se van abriendo, empiezan a aparecer aliados que no conforman necesariamente parte específica del movimiento social, pero que sí permiten conducir esas demandas a la arena político-institucional. Esto da lugar, por lo general, a la campaña. ¿Sí? En la semana de los 15 años de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, cabe ponerlas como ejemplo que
y justamente por esto, porque la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina logró encontrar esas grietas dentro del discurso político para poder llevar su temática al tratamiento, ¿sí? Y la campaña, que sería la lucha en términos de Tilly y de Tarrow, es esa interacción que se da al interior de un movimiento social y que le da también entidad, ¿no? Que lo pone de manifiesto. La campaña es ese lugar en donde se manifiesta el valor, el número, la unicidad, el compromiso, es el WUM, ¿sí? Se compone de el objetivo, por supuesto, de reivindicación, ¿sí? Y está dirigida a un público particular por el reclamo específico. La campaña, las últimas movilizaciones, o la última campaña del movimiento de mujeres en Argentina tiene un público específico que no es necesariamente la sociedad argentina, sino que son los legisladores que tienen que lograr la sanción de la legislación, ¿sí? Eh, la campaña es ese espacio, les decía recién, en donde se manifiesta el repertorio de movilización y se demuestra el peso, ¿sí? La capacidad de movilización que tiene el movimiento social, y no es necesariamente una acción política particular, sino que son todas las expresiones. ¿Esto qué significa? Que no es solamente salir a marchar a la plaza, la campaña. La campaña es salir a marchar a la plaza, contactar a las legisladoras, llamar por teléfono, poner anuncios en televisión, poner la mesita en la esquina para contarle a la gente de qué se trata la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, es instalar el discurso, es discutir sobre el tema, es llevarlo a los programas de televisión, ¿sí? La campaña es mucho más que ir a la plaza a reclamar por eso. Sin embargo, una manifestación muy clara del WUNC es ir a la plaza y manifestar por eso, ¿sí? Por eso el movimiento social eh, no es solamente esa protesta, sino que conforma todo, ¿sí? El movimiento social no es solamente salir a la calle para reclamar, el movimiento social también es la concientización en relación al tema. Y eso nos da lugar para hablar sobre los repertorios de protesta, que son las formas estandarizadas a través de las cuales se concreta la acción colectiva. Y esto de Tarrow es bastante extenso en este sentido. Lo que hacen estos repertorios de protesta es mostrar la fuerza numérica y la capacidad solidaria que tienen los integrantes de un movimiento social, ¿sí? Y lo que permiten es eh, dar certezas en relación a cómo va a avanzar la propia campaña. El repertorio de protesta forma parte de la campaña, por supuesto. Varios diferentes repertorios de protesta del mismo movimiento social van a conformar la campaña. Pero hechas o sea, por fuera de una oportunidad política y por fuera de una campaña, de un movimiento social, caen en saco roto, ¿sí? Si salgo mañana sin que forme parte de algo que esté específico, de una manifestación que esté especificada desde el propio movimiento, que yo salga a la calle o que salgamos todos a la calle, va a tener poca capacidad de incidencia sobre las decisiones que estamos esperando modificar, ¿sí? Entonces, por lo general, digamos, nosotros vamos a reconocer movimientos sociales, por lo general también en función a los repertorios de protesta que cada uno de ellos tenga, ¿sí? Porque cada movimiento social toma un repertorio de protesta más o menos prestado, conocido, qué sé yo, pero que no, que lo define también, ¿sí? Hablábamos recién del movimiento piquetero. El corte de ruta es un repertorio de protesta propio de este movimiento. ¿Sí? Hay otro tipo de repertorios que son comunes a varios de los movimientos sociales, no sé, una marcha, pongan, por ejemplo. Pero, digamos, esos formatos de acción colectiva que son conocidos, estandarizados y que dan certidumbre, también van a definir al propio movimiento. Y por supuesto, entran dentro de este esquema los organizadores o eh, los innovadores, ¿sí? Los líderes de los movimientos sociales. Son estos emprendedores políticos que diseñan, llevan adelante las acciones, ¿sí? Porque, digamos, si bien los movimientos sociales son bastante horizontales, hay, lo veíamos con Munk, espacio para los liderazgos, y esos liderazgos son necesarios o se vuelven necesarios en la medida en que son los que permiten conducir estas campañas, ¿sí? Y permiten conducir las acciones que se llevan adelante. Entonces, lo que permite la existencia de estos organizadores es que el movimiento persista en el tiempo, ¿sí? Y que tenga capacidad de incidencia real. Entonces,
son aquellos que pueden observar o que logran detectar esas grietas que yo les decía, que se abren esas oportunidades políticas para llevar adelante las acciones, o sea, los repertorios de protesta, esas acciones colectivas que permiten utilizar estos recursos externos y que permiten la incidencia del movimiento social en la agenda política, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, Pankhurst, que era una de las principales promotoras del voto femenino en Inglaterra, y que tenía, o sea, que era la que diseñaba los diferentes formatos de acción colectiva que podían llegar adelante. Una película que es un poco aburrida, pero que les muestra cómo efectivamente estos organizadores van diseñando las campañas y van dando cuenta de esos espacios de oportunidad política para poder lograr sus objetivos, es las sufragistas. ¿Sí? Y ahí pueden ver ustedes cómo efectivamente existen dentro de la campaña diferentes tipos de repertorios de protesta que van terminando de conformar la gran campaña, o sea, la campaña del movimiento. Pero para todo esto, digamos, o para poder llevar adelante todo esto, es necesario contar con estructuras de movilización. Las estructuras de movilización son aquellas que generan los incentivos a la participación, ¿sí? Porque, o sea, que dan, digamos, la motivación para la movilización. Por lo general se componen de redes o de instituciones, y esto también es una confusión que sé que estuvo saliendo en algunos de los prácticos, porque Moon también la señala y lo hace en Tarro, Utilio, hay una confusión, ¿no?, con esta idea de cómo los sindicatos con el movimiento obrero, bueno, sindicatos dentro del movimiento obrero, centros de estudiantes en el marco de los movimientos estudiantiles, redes sociales, redes de mujeres en los movimientos de mujeres, Greenpeace en el movimiento ambientalista. Bueno, todas estas son instituciones que vamos a ver más adelante en la materia, eventualmente no tienen que ser consideradas ellas mismas movimientos sociales, sino que en realidad son grupos de interés, pero que conformados, nucleados, ¿sí?, como en una red, conforman el movimiento. ¿Sí? Estas estructuras de movilización lo que permiten son generar incentivos a la solidaridad, a la cooperación, al trabajo conjunto que van a llevar adelante los movimientos sociales, y además lo que hacen es reducir fuertemente los costos de transacción para cualquier tipo de convocatoria. ¿Qué significa esto? Que si mañana Fridays for Future, que ya es una institución que tiene diferentes redes de comunicación, dice el viernes que viene salimos todos a la calle a reclamar por la contaminación en tal ciudad o por tal fábrica o por la reducción de las emanaciones de carbono y qué sé yo, ya me reducen a mí el costo de transacción de tener que informarme y de tener que participar fuertemente de todos los espacios para saber cuándo va a ser la próxima reunión, sino que, digamos, liquidan, digamos, ese tipo de costos mínimos, pero que existen para los individuos, eh, en la conformación, digamos, de los repertorios de protesta. Y además lo que permiten estas estructuras de movilización es mantener más o menos unido. ¿Por qué? Porque un individuo suelto puede participar de algunos repertorios de protesta en el marco de la campaña, pero la propia existencia de estas estructuras de movilización, de estas redes sociales y de estas instituciones que conforman el movimiento, lo que le dan es unicidad y algún tipo de continuidad hasta tanto se pueda conformar o se logre el objetivo del movimiento social. Y por supuesto también son estas redes y estas instituciones las que dotan de marcos culturales al movimiento. Los marcos culturales son sumamente importantes para la conformación de los movimientos sociales porque van a hablar desde la perspectiva individualista, en donde nosotros nos encontramos en este momento, van a hablar de la conformación de identidad que va a tener el propio movimiento, ¿sí? Le dan cohesión, le dan sentido al movimiento social y les dan confianza, o sea, permiten espacios de cooperación y conforman de ideología al movimiento social, le dan sentido a aquello por lo cual se está luchando, ¿sí? Le dan sentido al descontento, le ponen nombre a aquello que genera la motivación de participación a los individuos y además lo que hacen es, al dar ideología, también marcan quién es el otro, ¿sí? Quién no es aquel que está defendiendo lo mismo que estamos defendiendo nosotros. Es el formato, los marcos culturales son el formato de paraguar, de contener a
digamos, reivindicaciones que se intenta llevar adelante por parte del movimiento. En el caso por ejemplo, del movimiento feminista en Argentina, una red que es muy, muy fuerte, además de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, fue la conformación de este espacio de economía feminista que daba, ¿sí? Nutría de ideología al movimiento de mujeres en Argentina. Todos ellos, o sea, cuando nosotros identificamos una oportunidad política, hay una estructura de movilización, hay un repertorio de protesta y hay marcos culturales que abogan por la conformación de esta campaña, lo que sucede es que se inicia lo que Tarrow va a llamar un ciclo de protesta. Y un ciclo de protesta es aquel que permite que diferentes grupos que llevan adelante la misma reivindicación se comuniquen, colaboren y se imiten a sí mismos. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando en Argentina se estaba discutiendo la cuestión de hace 2 años del aborto legal, seguro y gratuito, también se estaba discutiendo en Irlanda. Y la comunicación que había entre los movimientos argentinos e irlandeses era bastante, bastante fluida. O sea, y lo que se inició fue una lógica de ciclo de protesta, ya lo vamos a ver un poco más adelante también en la materia, un ciclo de protesta a nivel transnacional, ¿sí? Algo similar a lo que la ciencia política va a denominar efecto contagio para una serie de procesos como el proceso de democratización. Pero los ciclos de protesta lo que hacen es activar un movimiento social, pero también activar un tema. Activar un tema en agenda es abrir oportunidad política, no solamente para el movimiento social, sino para la oposición también. Piénsenlo en el caso argentino y en el caso del debate sobre el aborto. La difusión que se va a dar no va a ser solamente por contagio, o sea, no van a ser solamente los grupos a favor del aborto legal, seguro y gratuito los que van a empezar a manifestarse, sino también van a ser aquellos que estén en contra. Entonces, lo que sucede con los ciclos de protesta es que pueden a veces volverse en contra del propio movimiento social. Cuando, por ejemplo, bueno, en Uruguay fue un temazo ese en relación a la cuestión del aborto, porque efectivamente las 3 primeras veces que se intenta sancionar la legislación es vetada o anulada y tiene que ver con que justamente el ciclo de protesta se termina dando vuelta en contra del movimiento social por los derechos de las mujeres, porque se activan, o sea, al activarse un movimiento social, también activa a su oposición. ¿Sí? En Argentina quedó clarísimo con el ejemplo de las 2 plazas. Y esto también puede conducir a pensar cómo van evolucionando, cómo van cambiando en el tiempo los movimientos sociales, porque los movimientos sociales en el tiempo cambian, porque cambian las reivindicaciones, porque hay logros que se alcanzan y otros que no se llevan adelante, porque las oportunidades políticas no solamente activan un movimiento social, sino que también lo pueden desactivar cuando ya no hay espacio para el reclamo, cuando ya no hay lugar para establecer la lucha. El movimiento social también queda desactivado. Vamos a ver que si bien nosotros decimos que los movimientos sociales no son esporádicos, no es algo que emerge y desaparece, sino que tiene algún tipo de continuidad, sí los ciclos de protesta y los ciclos de lucha eh, tienen situaciones de emergencia y de luego de caída. Probablemente porque muchas veces se termina logrando el objetivo que se plantea el movimiento, a veces no, pero simplemente el escenario político inhibe la, la, la concreción de los mismos. eh, si no piensen en la situación en la que nos encontramos en este momento. Este, y porque también los cambios, no solamente a nivel local, nacional, sino también cambios a nivel global, pueden afectar la existencia misma de ese movimiento. Puede suceder, como poníamos como ejemplo en la clase pasada, el caso de los Pantera Negra dentro del grupo, del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que las propias interacciones al interior de los movimientos sociales los vayan modificando y vayan cambiando y vayan mutando su identidad, y puede existir que, digamos, la adaptación de las preferencias por parte de otro movimiento y una suerte de adopción, ¿sí? Eh, pero piensen otra vez, vuelvo sobre el ejemplo, el caso del movimiento de mujeres es bastante claro, porque el movimiento de mujeres fue evolucionando históricamente, fue cambiando, fue adaptándose al entorno político global, fue afectándolo de diferente manera, hubo cambios al interior, incluso del propio movimiento social, y algunas veces también han logrado transferencia con otros movimientos sociales, no solamente reclamando por los derechos de las mujeres, sino
por derechos en general. Bien, creo que con esto vamos cerrando la clase de hoy. Quedo en contacto con ustedes para lo que necesiten.